Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante que es acerca de los procesos cognitivos, ya sean los básicos y los complejos. Bueno, a continuación le vamos a explicar detalladamente cada uno de ellos, dándoles sus pequeñas definiciones y algunos ejemplos. Bueno, para comenzar vamos a ver qué importancia tienen estos procesos cognitivos para el ser humano, teniendo en cuenta que son fundamentales e esenciales para nuestra adaptación, ya sea en el medio social, y en nuestra supervivencia. Bueno, así también sabemos que varios tipos de estos complejos o básicos son muy amplios, teniendo en consideración que los procesos cognitivos en su totalidad o la mayor parte se hace de manera inconsciente y para constantemente o continuamente en nuestro cerebro. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en el origen de los procesos cognitivos, dado que esto llegó a surgir como una corriente psicológica entre los años de 1950 y 1960, dada como reacción de las falencias del conductismo. También esto quería reemplazar el paradigma de la psicología científica que surgió o se dio durante la época de la revolución cognitiva. Asimismo, la principal discrepancia de este es el acercamiento a la llamada cuestión de la caja negra. Ahora vamos a pasarle con mi compañera Melanie, quien les va a explicar más acerca de los procesos cognitivos basándose en los básicos. ¿Qué es un proceso cognitivo? El proceso cognitivo son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que lo rodea y con lo que está almacenando para que así pueda analizarlo y pueda tomar decisiones correspondientes a lo que ha estado analizando, viendo la información. El proceso cognitivo de la sensación es cuando los receptores sensoriales del sistema nervioso reciben y representan la energía de estímulos procedentes a su entorno. Esto también se realiza en el procesamiento cerebral primario, donde los procedentes de nuestros sentidos principales serían el olfato, la vista, el tacto y el gusto. El proceso cognitivo de la percepción es cuando nuestro cerebro interpreta las sensaciones de nuestros sentidos, ya que muestra diferentes experiencias y aprendizajes. Eso también vendría a ser cuando tenemos alguna caída o nos atrae a alguna persona. Ahí podemos observar qué diferentes se muestran nuestros sentidos. Gracias. Esa sería la diferencia entre el proceso cognitivo de la sensación y el proceso cognitivo de la percepción. Gracias. Bueno, una vez que mi compañera Melanie ya les explicó un poco de los procesos cognitivos básicos, vamos a ver los ejemplos de lo que ya se mencionó. Ella dijo acerca de la sensación y la percepción, que como podemos saber, ambos se llegan a relacionar. Y sensación se trata de recibir varios estímulos en general, y la percepción es de captar dichos estímulos. ¿A qué me refiero? A que esto se puede relacionar ya sea por las características de uno u otro objeto, que podemos dar como ejemplo lo siguiente, diciendo que sensación podría ser que un músico o un pianista esté tocando las notas y nosotros a través del volumen y el tono podamos sentir la sensación de sonido y lo podemos escuchar e interpretar, como pueden ver a continuación. Bueno,
Asimismo estaría la percepción, donde podemos aplicar el mismo caso o otro. En esta oportunidad, dado el mismo caso, sería que dichas notas podemos ver las características de estas y gracias a la percepción saber que vienen o provienen de un piano. Por lo que otras veces, dada la experiencia misma, ya hemos visto dicho instrumento musical. Como también al momento de percibir olores o colores e formas, como por ejemplo al ver la TV, escuchar sonidos de animales, podemos relacionarlo con las características de dichos animales y ver, por ejemplo, si ven un caballo cabalgando, ya sabemos que es la imagen de un caballo. O si escuchan a alguien aplaudir lejos y no lo pueden ver, saben que ese sonido son de las palmas de la mano de una persona. Y ahí estamos captando. Eso es la recepción. Bueno, en esa oportunidad el ejemplo sería así. Bueno, dado estos ejemplos, ahora vamos a mencionarle acerca de otros dos tipos de procesos cognitivos básicos. Bueno, ahora, sabiendo también que dentro de la percepción se llega a encontrar tres importantes complementos, se podría decir, que también serían parte de las etapas. Entre ellas estaría la detección, la discriminación e identificación. Ten en cuenta que mucho de la percepción fue dada dentro de la psicología Gestalt, donde tenía muchas explicaciones breves y también más adelante les dejaré un pequeño video donde les va a dar el ejemplo preciso de ello. Mientras tanto, vamos a tratar acerca de los demás procesos básicos, que estaría la atención, concentración y la memoria. Bueno, podría decirles que dentro de la atención es cuando nos fijamos directamente en una imagen, un objeto o una situación en general, ya que nos quedamos totalmente neutralizados y fijados la mirada en presencia en ello. Un ejemplo claro de ello sería al momento de escuchar la clase o al evidenciar a un músico tocando o alguien que está haciendo un dibujo, ya sea en unos artistas callejeros, se podrían decir, que están pintando con pintura en aerosol y nosotros estamos poniendo toda nuestra atención en ello, ¿no? En fijarnos tal vez cómo lo hace, qué tal lo pinta, qué técnicas usa, entre otras cosas, como el ejemplo que van a ver a continuación. Bueno, ahora estaríamos hablando de la concentración, que es muy aparte de la atención, pero se llega a complementar. ¿Por qué? Porque en la concentración estamos poniendo más el pensamiento. ¿A qué me refiero? A que estamos razonando acerca de las actividades que vamos a realizar. En este caso podría ser un ejemplo claro en que durante la concentración podría darse durante un examen o una prueba en general, donde tenemos que concentrarnos y prestar mucha atención. Es por ello que se complementa. Por ejemplo, si vamos a realizar el mismo examen que ya les había mencionado, si es más que nada matemática o lectura, vamos a ponerlo en práctica y vamos a leer. Estamos concentrándonos y también prestando atención a lo que la lectura nos cuenta, ¿no? Si es un cuento, un relato o una anécdota simple, vamos a meternos e interiorizar en la lectura. Es por ello que estamos poniendo nuestra concentración, ya sea también cuando nuestros compañeros están exponiendo y queremos ver y aprender más del tema. Entonces, dado el caso, estamos poniendo en práctica ambos procesos cognitivos básicos, como en el ejemplo que van a ver a continuación. Bueno, por último estaría la memoria, que no es menos importante que los demás, dado que la memoria es un proceso realmente fundamental, se podría decir, dado que la memoria nos ayuda en nuestros recuerdos, dado que la mente humana es muy amplia y durante nuestra infancia hasta la vida adulta, vejez y momento que cedemos nuestra vida humana, llegamos a tener varios recuerdos, varios estímulos, sensaciones a lo largo de nuestra vida cotidiana
que recordamos poco a poco y eso nos lleva a la experiencia que va a dar los estímulos a cada uno de los procesos cognitivos, empezando de los básicos, que es la base fundamental antes que los complejos. Y bueno, la memoria se da en el ejemplo al momento de armar rompecabezas o recordar ciertas imágenes, sonidos o incluso objetos y personas, ¿verdad? Un ejemplo claro que podría dar de la memoria sería al momento de estudiar duro para una exposición, un examen o una presentación en general, o incluso una entrevista, cuando te estás preparando y pones tu memoria ya sea a corto plazo, a mediano o largo plazo, que eso se va acumulando en la mente. ¿Cómo lo van a ver a continuación? Bueno, dado estos ejemplos y pequeñas definiciones, podríamos decir que ahora, dado todo esto, voy a pasarle con mi compañera Génesis para que les explique ahora de los procesos cognitivos complejos que van acompañado y complementando los básicos que ya habíamos mencionado. Entonces, les dejo con mi compañera para que les explique un poquito mejor de ello. Procesos cognitivos. Los procesos cognitivos, o también llamados procesos superiores, son los que se llevan a cabo después de los básicos y se encargan de integrar la información con la que ya se cuenta previamente. Mayormente se trata de procesos conscientes que requieren de un esfuerzo mental. Los procesos cognitivos complejos están compuestos por pensamiento y lenguaje. Pensamiento. Los elementos claves del pensamiento humano son revisar el pasado, contemplar el futuro y revisar en las posibilidades. Existen 9 modelos de pensamiento. Uno de ellos es el reflexivo, que se caracteriza por personalizar y contener ideas. Lenguaje. Es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. El lenguaje humano se caracteriza por semántico o con significado. El lenguaje necesariamente va emparejado al pensamiento y es importante para la civilización humana. Bueno, ahora una vez que mi compañera ya les mencionó el hecho del proceso cognitivo complejo que va acompañado de los básicos, le mencionó también acerca del pensamiento y acerca del lenguaje. Bueno, ahora yo les voy a mencionar unos ejemplos de cada uno de ellos. Dado que el pensamiento y el lenguaje están relacionados entre sí, ya que ambos nos ayudan a nosotros los seres humanos para relacionarnos con los demás, entonces serían las relaciones sociales. Bueno, ahora el pensamiento en sí está dado dentro de la atención, la memoria, la concentración, entre otros, que están dentro de los básicos, ¿verdad? Bueno, ahora otro punto sería que el ejemplo de este pensamiento sería cuando nos encontramos con un amigo tal vez que no hemos visto en años, nos vienen varios recuerdos a la mente y nos podemos a razonar, ¿no? Y pensamos también qué le vamos a decir, cómo lo vamos a saludar, ¿no? O tal vez se ponen a pensar también distintas situaciones en el encuentro, ¿no? En qué lugar va a ser, etcétera. Entonces, dentro de ello estaría el pensamiento, que viene mucho también el razonar. Otro ejemplo sería, dado que para una entrevista, podría ser, una entrevista de trabajo o simplemente para obtener tu licencia de conducir, vienen muchos pensamientos a la mente, ¿no? Relacionados con objetos que hemos visto a nuestro alrededor. Y a continuación le voy a mostrar de lo que acabo de mencionar de ambos ejemplos, pero concentrándome más en el hecho de conocer o volver a encontrarnos con un ser querido que hemos visto en años. Entonces, a continuación les muestro lo siguiente. Bueno, ahora basándonos en el lenguaje, que ambos tienen mucho que ver, porque un lenguaje bueno, se podría decir, al momento de comunicarnos con los demás, ya sea de manera oral o verbal, o incluso escrito, ¿verdad? Hay otros también que se comunican a través de señas, que son las expresiones corporales o microexpresiones también, ya sea del rostro, ¿verdad? Bueno,
Ahora, dentro del lenguaje, un ejemplo claro sería al momento también de conversar con otras personas, tal vez conociendo nuevas personas en un nuevo entorno o en un nuevo ambiente en general. ¿Está bien? Y estamos buscando la manera de comunicarnos con ellos y nos expresamos de distintas formas, que está dentro del lenguaje corporal, ya sea en la manera que nos movemos, cómo ponemos nuestros brazos, nuestras posturas, etc. Dentro de ahí abarcaría el lenguaje, como le muestro a continuación. Bueno, ahora vamos a explicarle los dos últimos procesos cognitivos dentro de los complejos, que sería la inteligencia y la creatividad. Bueno, dado el caso que la inteligencia, hay varias personas que tienen múltiples inteligencias, o incluso solo una de ellas, pero las inteligencias en general no es solo una o dos, puede ser inteligencia musical, también en la lectura, en la matemática, entre otras cosas, otros aspectos. Entonces, dado que la inteligencia va dentro del razonamiento, la atención también, incluso algunos de la memoria, ¿no? Que va dentro de ello. Bueno, precisamente la inteligencia, hay muchos ejemplos que podríamos darlo, pero sería la habilidad o destreza de cada persona. Por eso que un ejemplo clave sería cuando la persona descubre sus habilidades, ¿no? Ya sea para el arte, para la lectura, la matemática, como ya había mencionado, para el baile, para tocar un instrumento o otra. ¿Cómo les voy a mostrar a continuación? Bueno, ahora en la creatividad ponemos mucho en juego lo que ya hemos percibido en el ambiente o entorno que estamos, ¿verdad? Ya que la creatividad abarcaría mucho nuestra imaginación de nosotros, lo que podamos imaginar en nuestra mente y lo podamos representar acá. Entonces, ¿dónde podríamos poner nuestra creatividad? Más que nada, yo lo relaciono más con el arte, ya sea al momento de realizar una pintura o dibujo, como un bodegón. Y también podría relacionarlo, ser creativos, ya sea también para las tareas, para las exposiciones y llegar al público, o también ser creativos para la manera de representar un proyecto, ¿no? Ya sea con los que hacen arquitectura y van a hacer sus maquetas, ponen en juego su creatividad de lo que están imaginándose y pensando. ¿Cómo lo voy a mostrar a continuación? La escuela de la Gestalt. ¿Qué es lo que percibes en la siguiente imagen? El rostro de una mujer o un árbol con 3 pajaritos volando hacia él. Nuestra mente tiene que funcionar a prisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa es, ¿para qué dudar que no sea? El cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización para dar sentido al mundo. En los inicios del siglo XX surge un grupo de psicólogos encabezados por Weidner y como seguidores Kohler y Koffa, fundando la Escuela de la Gestalt. La palabra Gestalt significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalte, o sea, una totalidad significativa y no como algo aislado. Esta escuela provenía de una tradición filosófica. El pensamiento de Kant tenía en ellos una fuerte influencia. Para él, percibir el fenómeno y la esencia son cosas diferentes. El fenómeno es la primera apreciación y la esencia es el más allá de lo evidente. La escuela de la Gestalt se contrapone con el conductismo, ya que mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la Gestalt lo hacen por insight. Insight es la comprensión del fenómeno, es decir,
la primera impresión de lo que percibimos. Las experiencias previas influyen en el modo de percibir, ya que pueden alterar la realidad. Existe una información previa de la memoria a largo plazo llamada fijeza, y esta se niega a desaparecer. Esta es información errónea que tenemos. En la Gestalt existen ciertos principios que regulan y explican cómo percibimos en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. Estos principios son: 1. Figura-fondo. Al mirar nuestro entorno existen dos dimensiones: figura, que se destaca de los demás elementos, y fondo, el cual no es nuestro centro de atención. Al observar esta imagen podemos percibir piernas de hombre o de mujer. Dependiendo cómo opera nuestra mente, el mismo objeto puede ser figura o fondo. 2. Proximidad. Consiste en percibir agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros. Y así es que en esta imagen percibimos las líneas en grupos de dos cuando en realidad solo son líneas verticales. 3. Similitud. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Por eso aquí podemos percibir filas de círculos y taches, y no solo círculos y taches distribuidos. 4. Dirección común. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano como unidad. Y así, en esta imagen percibimos una escalera y no solo líneas horizontales. 5. Simplicidad. Cuando miramos una figura, la percibimos de la manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente nos importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las letras K una frente a otra. 6. Cierre. La mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que en realidad no está completa. Por eso, en esta imagen podemos percibir la letra E en lugar de líneas verticales y horizontales y un perro en lugar de ver solo manchas. Nuestra mente completa la información. Lo que la educación rescata de la Gestalt es que le interesan los cierres que hacemos los individuos. Esto implica que solo se está quedando la figura y se está eliminando el fondo. La figura tiene que ver con la atención selectiva. El alumno juega un papel activo para construir percepciones y darle significado y sentido a la realidad. Y es así como la Gestalt ha hecho grandes aportaciones a la educación. Elaborado por Created using Powtoon. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que de verdad les haya ayudado mucho y los animo a seguir y continuar informándose de temas como estos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias en serio y hasta la próxima.